Esta es una producción de Grupo Fórmula. Yo no entiendo mucho, porque cuando 26 personas se murieron en el metro hace un año, la directora del metro, Florencia Serrania, no renunció. Es más, la mantuvieron en el cargo hasta donde ya no la pudieron sostener. Pero ahora que nos enteramos que hubo un casi accidente de aviones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el director de Servicios de la Navegación Aérea de México renuncia para permitir que la investigación se haga sin su interferencia. ¿Qué contradicciones entre un gobierno y el otro emanados del mismo partido? A ver, Laura, está muy raro todo esto del aeropuerto, ¿no? Sí, en efecto, porque ya es una cuestión que ya se venía advirtiendo. De hecho, la Federación de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas había emitido esta misma semana una carta, no sé si lo habían comentado aquí en tu espacio, pues para advertir a los agremiados sobre los riesgos de seguridad en la aproximación pues del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues con raíz apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces, la Asociación de Pilotos manifestó su preocupación previamente, después de, eso fue antes de lo que pasó el sábado, para pues conocer al menos 17 eventos de alarma de proximidad contra el terreno. Ya tenías estas alertas, las ignoraron, ocurre lo del fin de semana, además de que hubo muchos retrasos, varios retrasos de vuelos, incluso ayer, Eduardo, justamente estaba yo en un evento en el Senado y llegó tarde el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y dice, no, es que llegué tarde porque mi vuelo y tal, que estaba en Ciudad Juárez, no, vamos a ver qué hacemos, un punto de acuerdo y la cuestión. O sea, ya la cosa se politizó, digámoslo así. Un vuelo a Mazatlán el otro día salió 8 horas tarde. Así es, y me imagino que varios de los que nos están escuchando tuvieron alguna dificultad pues para llegar a tiempo a sus destinos o regresar a la Ciudad de México, que normalmente pues vemos que el fin de semana suele haber pues un poco más de movimiento en cuanto a los destinos. Entonces, como si fuera poco, el presidente López Obrador este lunes exhibe en la conferencia mañanera la nota de esto que estás comentando, de lo que este posible accidente en un diario de circulación nacional, su favorito, no voy a decir cuál, donde aparece la nota sobre los dos aviones de Volaris que estuvieron cerca de colisionar. Aparece en la jornada. El sábado, en la jornada. En peligro fue el título de la nota. ¿Cómo la ven? Fue en la jornada. ¿No? Ay, tú sabes cuál es, no lo voy a mencionar. A ver, el secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo, José Alfredo Covarrubias, de una conferencia de prensa hace rato, y dijo que ellos tienen un registro completo, solo este año, de 30 incidentes donde podrían haber chocado aviones, pero calculan que por información que reciben de su personal agremiado, son más de 100, 40 de ellos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dicen que ellos no tienen acceso a los servicios, al video oficial de los radares, porque eso los guarda como secreto de Estado, ¿sí? Servicio de la Navegación Aérea, y que entonces ellos tienen aplicaciones para tratar de recuperar la información, pero estamos hablando de 100 en lo que va de este año. Pues ya da miedo subirse al avión, a menos que le tengas tanta confianza al presidente, porque él dijo que no pasa nada. Digo esta mañana que no hay peligro, lo voy a citar textual, no hay peligro, es gente responsable, y luego desvía el tema con otra nota en la misma portada de este diario de circulación nacional sobre un tema energético. Bueno, pero ahora ahí te va, o sea, anuncia que se va a reunir en Gobernación para ver el tema de organizar el espacio aéreo. Yo me pregunto, o sea, tiene medio este orgullo del presidente, existe un problema. Y bueno, dice, ay sí, pues hay que ver el tema del rediseño del espacio aéreo y los que existen, las resistencias muy alentadoras del conservadurismo. O sea, ya culpa el conservadurismo de este problema que es técnico. Pero eso ya ni hacerle caso, porque siempre es el conservadurismo. Es parte de su discurso. Pero ¿por qué en Gobernación y no en la Secretaría de Infraestructura? Ahí te va, ¿por qué en Gobernación y no en la SCT? O sea, es ahí donde es la pregunta que les quiero hacer. O sea, ¿por qué en Gobernación y no en SCT? ¿Por qué? ¿Será que el presidente ya le perdió confianza al secretario Arganis y prefiere darle el asunto al secretario López de Gobernación? No lo sé. Guillermo. Yo me enteré hoy, porque no soy experto en la materia, que los controladores aéreos del aeropuerto de la Ciudad de México no tienen un radar meteorológico. ¿Esto qué quiere decir en español? Que están dirigiendo las llegadas y las salidas a ciegas.
cuando hay una contingencia ambiental, cuando hay lluvia, que es muy frecuente en la Ciudad de México, lo tienen que hacer a base de experiencia, a base de cálculo, porque no tienen el elemento mínimo necesario para hacerlo. En conclusión, estamos hablando de carencias y estamos hablando de ineficiencia. Bueno, no hay que olvidar que hace más de un año la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos bajó de categoría 1 a categoría 2 al Sistema Aéreo de México, alegando de que el personal está mal capacitado, que falta personal y que los equipos están anticuados o descompuestos. No hay los equipos más modernos. Todo esto algunos lo interpretan como la aplicación o el ejemplo de los efectos de la austeridad republicana. José Luis. Yo creo que todo este tipo de problemas tiene dos alternativas que por ahí puede venir el análisis. O es un problema estructural de sistema o es un problema gerencial de recursos humanos. Y todo indica, porque una de las cosas que siempre hay un dicho por ahí entre los analistas de todo tipo de problemas, que la realidad tiene la mala costumbre de siempre imponerse. Y si es un problema de reorganización del espacio aéreo, quizá no sea tan malo, Eduardo, que se esté llevando a gobernación para evitar un conflicto de interés entre la SICT y la reorganización reciente del espacio aéreo para encontrar si es un problema estructural de sistema o es un problema de recursos humanos y de gerencia. Bien, pues este problema estructural o de recursos humanos lo debería haber resuelto la Secretaría de la SICT. Correcto. Y en un año yo no veo que hayan reclasificado al sistema aéreo mexicano. Sigan categoría 2. Por lo tanto, no se pueden inaugurar nuevos vuelos de México a Estados Unidos justo cuando lo necesitamos para incentivar la industria turística. Carlos. Y es muy importante que se investigue esto para ver si es estructural o si es un asunto de gerencial y de todos estos temas que pueden derivarse. Pero también hay que recordar que nunca se aclaró o se quedó a medias el accidente de Juan Camilo Muriño, donde perdió la vida. Y eso también fue por el sistema de navegación, porque venía atrás de un avión que traía, que dicen que las turbinas del avión lo derribaron. ¿Eso nunca se aclaró? Bueno, no sabemos esa y tampoco sabemos la del helicóptero que mató a otros dos secretarios. A Blake Mora, al secretario de seguridad, que era guanajuatense, y así por el estilo. Todo eso saben, de Puebla. Y si lo saben, está reservado durante no sé cuántos años, como si hubieran sido secretos de Estado, que los mexicanos no podemos saber por qué murieron estas personas. Terrible. Sí, Eduardo. Para concluir, Laura. Hay que investigar. Sí, bueno, ahora que lo mencionan y que también Carlos a propósito dice que hay que investigar, yo creo que este tema debe ser más abordarse desde el punto de vista técnico, con expertos en control aéreo, más que politizarlo y pues que se resuelva de esta manera. Y bueno, sí me voy con la pregunta de por qué la SEGO pues ahora tiene que controlar todo. No sé si usted, bueno, yo no había nacido en los 80, pero ¿será que estamos regresando a eso de que la Secretaría de Gobernación tiene el control absolutamente de todo? Ahí las Ahí estamos regresando, claro que sí. A mí lo que ya me quedo es con el susto de la próxima vez que me suba a un avión, ojalá sepan qué están haciendo, porque también están diciendo que los controladores no han recibido la capacitación necesaria para dirigir los vuelos sobre todo lo que es el Valle de México. Se dice, se comenta y se rumora. Nadie nos ha dicho bien si sí o si no. Vamos a esperar, pero sí está preocupante. ¿Quién se va a subir a un avión próximamente? Carlos, José Luis, Guillermo, Laura. Pues yo, desde los antecedentes de Juan Camilo Muriño, yo me subo ya con mucho miedo. O regreso con mucho miedo. No es la primera vez que sucede un accidente o incidentes de este tipo. Pero el de Juan Camilo fue un avión de aviación general. Aquí estamos hablando de líneas aéreas, de vuelos y horarios regulares. Pero llegó al mismo aeropuerto donde se suscitó el accidente, Eduardo. Pues sí, pero a mí me da mucho miedo lo que está pasando. A mí también, y hay que investigarlo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.